Bienvenidos a esta presentación sobre arquitectura de software. Exploraremos el diseño de arquitecturas robustas y eficientes. Comenzaremos utilizando la frase de Max Euwe, campeón mundial de ajedrez. La estrategia requiere reflexión, la táctica requiere observación. Este es un principio clave en el diseño de arquitectura de software. Hoy nos centraremos en las tácticas arquitectónicas. Estas son decisiones de diseño cruciales. Las tácticas controlan la respuesta a un estímulo. Esencial para la adaptabilidad del sistema. Una táctica es una decisión de diseño que influye en el logro de una respuesta de atributo de calidad. Los estilos arquitectónicos suelen confundirse con los patrones arquitectónicos, ya que suelen referirse a lo mismo. Los estilos arquitectónicos definen tipos de componentes y conectores en una topología específica que son útiles para estructurar una aplicación lógica o físicamente. Los patrones arquitectónicos /diagonal de diseño son soluciones conceptuales para problemas recurrentes. Las tácticas son decisiones de diseño que influyen en el control de la respuesta de un atributo de calidad. Las tácticas son los pilares de los patrones arquitectónicos. Veamos ahora algunas de las tácticas más utilizadas para cubrir los atributos de calidad más comunes. Tácticas de disponibilidad. La disponibilidad se refiere a la capacidad de un sistema de seguir prestando su servicio según lo esperado, incluso ante fallos. Las tácticas de disponibilidad buscan prevenir que los fallos se conviertan en fallas visibles para los usuarios, limitar su impacto y facilitar la recuperación. Estas tácticas se agrupan en tres categorías principales: detección de fallos, recuperación y prevención. 1. Detección de fallos. Permite identificar oportunamente cuando un componente ha fallado. Se destacan tres tácticas. Ping/echo, un componente envía un ping a otro y espera una respuesta dentro de un tiempo establecido. Se puede implementar de manera jerárquica para reducir el tráfico de red. Latido, heartbeat, un componente emite señales periódicas que otro escucha. Si estas fallan, se asume un fallo. Puede incluir datos útiles como registros de transacciones. Excepciones, se generan cuando ocurre una condición anómala dentro de un proceso, permitiendo actuar sobre errores reconocidos. 2. Recuperación de fallos. Busca restaurar el servicio tras un fallo, utilizando distintas formas de redundancia y restauración. Redundancia y reparación. Votación, múltiples componentes procesan lo mismo y se toma la decisión basada en mayoría. La diversidad de implementación puede mejorar la tolerancia a fallos de software. Redundancia activa, todos los componentes operan en paralelo. Ante un fallo, se continúa con el que esté disponible, reduciendo el tiempo de conmutación a milisegundos. Redundancia pasiva, solo un componente opera activamente, mientras que los otros se mantienen actualizados como respaldo. Requiere sincronización periódica. El tiempo de recuperación es mayor que en la activa. Repuesto, un componente en espera se activa y configura al ocurrir un fallo, utilizando puntos de control periódicos. Tiene tiempos de recuperación de minutos. Restauración del componente. Operación de sombra, un componente recién restaurado opera en modo sombra para validar su comportamiento antes de reintegrarse al sistema. Resincronización de estado, se actualiza el estado del componente restaurado para que esté alineado con el sistema. Puede ser compleja si se realiza de forma incremental. Punto de control /diagonal reversión, se guarda periódicamente un estado estable del sistema que puede restaurarse si ocurre un fallo crítico. 3. Prevención de fallos. Tácticas que buscan reducir la probabilidad de que se produzca un fallo. Desactivación preventiva, apagar o reiniciar un componente periódicamente para evitar fallos anticipados, como fugas de memoria. Transacciones, agrupan varias operaciones en un bloque que puede revertirse por completo en caso de error. Evita inconsistencias en datos. Monitorización de procesos, un proceso supervisor puede eliminar y reiniciar procesos que fallen, restaurándolos a un estado funcional. En conclusión, las tácticas de disponibilidad combinan detección temprana, resiliencia operativa mediante redundancia y prevención proactiva. Una arquitectura bien diseñada debe integrar estas tácticas considerando su contexto, criticidad del sistema y costos asociados, logrando un equilibrio entre disponibilidad, complejidad y rendimiento. Tácticas de modificabilidad. Las tácticas de modificabilidad tienen como fin reducir el tiempo y costo de implementar, probar y desplegar cambios en un sistema. Se agrupan en tres categorías principales. 1. Localizar modificaciones. El objetivo es limitar la cantidad de módulos directamente afectados por un cambio, reduciendo su impacto y costo. Coherencia semántica, agrupar responsabilidades relacionadas dentro de un mismo módulo, evitando dependencias innecesarias. Una subtáctica es abstraer servicios comunes, facilitando reutilización y reduciendo cambios repetidos. Anticipar cambios esperados, diseñar módulos previendo los posibles cambios y asegurando que impacten la menor cantidad de módulos. Generalizar módulos, hacer que los módulos sean más flexibles ante cambios, mediante la parametrización o el uso de lenguajes de entrada más expresivos. Limitar opciones, restringir variaciones posibles, por ejemplo, restringir el cambio de procesadores a una misma familia, para reducir el alcance de modificaciones. 2. Prevenir efecto dominó. Busca evitar que un cambio en un módulo implique modificaciones en otros no directamente relacionados. Esto se logra gestionando tipos de dependencias, como sintaxis, semántica, secuencia, identidad de interfaces, ubicación en ejecución, calidad del servicio, existencia de componentes y uso de recursos. Tácticas clave. Ocultar información, encapsular detalles internos mediante interfaces bien definidas, aislando cambios. Mantener interfaces existentes, preservar firmas de métodos y estructuras conocidas para evitar romper dependencias sintácticas. Subtácticas, añadir interfaces, usar adaptadores, proporcionar trozos que simulen módulos eliminados.
Restringir rutas de comunicación, controlar con qué módulos se comunican otros, reduciendo las dependencias. Usar intermediarios, insertar componentes entre módulos dependientes para gestionar dependencias específicas, como repositorios o buses de datos para la sintaxis de datos. Patrones de diseño, fachada, puente, proxy, fábrica, etc., para servicios. Servidores de nombres para ubicación dinámica. Administradores de recursos para control de recursos compartidos. Fábricas para manejar existencia de objetos. 3. Aplazar el tiempo de enlace. Permite que ciertas decisiones se tomen más tarde en el ciclo de vida, incluso en tiempo de ejecución, facilitando cambios sin necesidad de recompilar o redistribuir el software. Tácticas más comunes. Registro en tiempo de ejecución, soporta operación plug and play y esquemas de publicación / suscripción. Archivos de configuración, permiten ajustar parámetros sin modificar código. Polimorfismo, facilita llamadas a métodos en tiempo de ejecución según la instancia concreta. Sustitución de componentes, reemplazo dinámico de módulos, ideal para mantenibilidad. Adhesión a protocolos definidos, permite interacción entre procesos independientes en tiempo de ejecución, sin acoplamiento directo. En conclusión, estas tácticas permiten que los sistemas se adapten más fácilmente a cambios futuros, minimizando los riesgos de propagación de errores, acortando tiempos de respuesta ante nuevos requerimientos y favoreciendo la reutilización. Una arquitectura bien diseñada emplea estas estrategias según el contexto y los escenarios de modificabilidad más relevantes. Tácticas de rendimiento. Las tácticas de rendimiento buscan que un sistema genere respuestas a eventos dentro de límites de tiempo aceptables. El rendimiento se mide principalmente mediante la latencia, es decir, el tiempo entre la llegada de un evento y la generación de una respuesta. Dos factores clave afectan este tiempo. Consumo de recursos, uso de CPU, memoria, almacenamiento, red, etc. Tiempo de bloqueo, retrasos provocados por contención, indisponibilidad o dependencia de otros cálculos. Con base en esto, las tácticas se agrupan en tres categorías: demanda de recursos, gestión de recursos y arbitraje de recursos. 1. Demanda de recursos. Buscan reducir la cantidad de recursos necesarios para procesar eventos o limitar el número de eventos procesados. Reducción de uso de recursos. Aumentar la eficiencia computacional, mejorar algoritmos o reutilizar resultados, por ejemplo, almacenar intermedios en lugar de regenerarlos. Reducir sobrecarga computacional, eliminar intermediarios innecesarios, como RMI, que aumentan el consumo. Reducción del número de eventos. Gestionar frecuencia de eventos, reducir tasas de muestreo si es viable. Controlar frecuencia de muestreo, si los eventos no se pueden controlar, muestrear las solicitudes en cola a menor frecuencia. Control del uso de recursos. Tiempos de ejecución limitados, restringir la duración de algoritmos, por ejemplo, limitando iteraciones. Tamaños de cola limitados, controlar cuántas solicitudes se acumulan. 2. Gestión de recursos. Estas tácticas optimizan cómo se utilizan los recursos disponibles. Introducir concurrencia, procesar solicitudes en paralelo mediante hilos o procesos independientes. Mantener múltiples copias de datos o cálculos, uso de réplicas o caché para evitar contención en puntos únicos de procesamiento. Aumentar recursos disponibles, escalar vertical u horizontalmente con más o mejores procesadores, memoria o redes. 3. Arbitraje de recursos. Se aplican cuando varios procesos compiten por el mismo recurso. El objetivo es priorizar de forma que se minimice la latencia sin afectar otros atributos como equidad o utilización. Políticas de programación. FIFO, First In, First Out, atender en orden de llegada. Simple, pero puede generar bloqueos para tareas críticas. Prioridad fija, se asignan prioridades estáticas basadas en importancia semántica, según la naturaleza del flujo. Plazo monótono, mayor prioridad a flujos con plazos más cortos. Tasa monótona, mayor prioridad a flujos con periodos más cortos, útil en sistemas periódicos. Prioridad dinámica. Round robin, asignación cíclica equitativa. Fecha límite más próxima, prioriza tareas con deadlines más próximos. Programación estática. Ejecutivo cíclico, la asignación de recursos y puntos de prelación se definen previamente. La preempción también es una táctica clave, la posibilidad de interrumpir tareas en ejecución para asignar recursos a tareas más prioritarias. Puede ser total, en cualquier momento. Parcial, en puntos definidos, o inexistente, sin preempción posible. En conclusión, las tácticas de rendimiento equilibran el uso eficiente de recursos, la minimización de bloqueos y una programación adecuada para asegurar respuestas oportunas. Su aplicación debe considerar compensaciones con otros atributos como modificabilidad o equidad y adaptarse al dominio y los flujos críticos del sistema. Tácticas de seguridad. Las tácticas de seguridad en arquitectura de software se agrupan en tres categorías esenciales: resistir ataques, detectar ataques y recuperarse de ataques. Cada una contribuye a preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y no repudio dentro del sistema. 1. Resistir ataques. El objetivo es prevenir accesos no autorizados o acciones maliciosas. Autenticar usuarios, verifica la identidad mediante contraseñas, certificados digitales, tokens de un solo uso o biometría. Autorizar usuarios, controla el acceso a recursos según políticas basadas en roles, grupos o listas de control. Mantener la confidencialidad, protege los datos mediante cifrado, tanto en tránsito, redes públicas, enlaces SSL/VPN, como en almacenamiento persistente. Se utilizan cifrados simétricos, misma clave, o asimétricos, clave pública/privada.
Mantener la integridad asegura que los datos no sean alterados sin detección utilizando checksums o hashes que pueden cifrarse. Limitar la exposición. Distribuye servicios entre múltiples hosts para reducir el riesgo de que una sola vulnerabilidad comprometa todo el sistema. Limitar el acceso. Empleo de firewalls y zonas desmilitarizadas, DMZ, para separar la red interna de la pública, permitiendo acceso controlado a servicios como web o correo electrónico. 2. Detectar ataques. Busca identificar actividad sospechosa que indique una intrusión en curso o tentativa. Sistemas de detección de intrusos, IDS. Detección de uso indebido. Compara el tráfico con patrones conocidos de ataques. Detección de anomalías. Compara con el comportamiento histórico del sistema. Filtrado de paquetes, basado en protocolos, flags TCP, tamaño de carga útil, dirección IP o puertos. Componentes clave del IDS. Sensores para capturar eventos. Administradores para correlacionar información. Bases de datos para almacenar eventos. Consolas de administración para análisis y ajustes manuales. 3. Recuperarse de ataques. Estas tácticas ayudan a restaurar la operación del sistema y rastrear al atacante. Restauración del estado. Comparte mecanismos con las tácticas de disponibilidad. Se enfoca en restablecer datos administrativos del sistema como contraseñas, ACLS, servicios de nombres y perfiles de usuarios, a partir de copias redundantes consistentes. Identificación del atacante. Registro de auditoría, audit log. Almacena cada transacción sobre los datos del sistema junto con identificadores del actor. Permite rastrear actividades maliciosas, comprobar la autoría de acciones, no repudio, y apoyar la recuperación. Debe protegerse contra alteraciones o borrado, ya que también puede ser blanco de ataques. En conclusión, una arquitectura segura no solo bloquea accesos indebidos, sino que también identifica ataques y permite recuperar la funcionalidad del sistema. Para ser efectiva, debe integrar múltiples tácticas combinadas, considerando amenazas internas y externas, sin comprometer la usabilidad o el rendimiento del sistema. Tácticas de capacidad de prueba. Las tácticas de testabilidad tienen como objetivo reducir el esfuerzo y costo de probar un sistema software funcional. Aunque menos estudiadas que otras cualidades como la modificabilidad o el rendimiento, la testabilidad impacta significativamente en el ciclo de desarrollo, ya que las pruebas representan un gran porcentaje del costo total del sistema. El proceso de prueba requiere dos capacidades fundamentales. Proporcionar información de entrada al sistema bajo prueba. Capturar los resultados de salida. Estas capacidades pueden agruparse en dos grandes categorías tácticas. 1. Entrada y salida, E/S, para pruebas. A. Grabación/reproducción. Captura los datos que pasan por una interfaz durante la ejecución normal. Permite reutilizar esa información como entrada para pruebas y comparar salidas posteriores. Ideal para pruebas repetibles y regresión. B. Separar la interfaz de la implementación. Facilita la sustitución de componentes con versiones falsas o dobles para propósitos de prueba, MAX, stubs. Permite probar el resto del sistema sin depender del comportamiento del componente real. Se adapta bien a arquitecturas orientadas a interfaces, polimorfismo, inyección de dependencias. C. Especializar rutas e interfaces de acceso. Crea canales e interfaces específicas para pruebas que operan separadamente de las rutas normales. Facilita el control o la observación de variables internas y metadatos sin interferir con la operación estándar. Permite aplicar pruebas en distintos niveles, componente, subsistema, sistema. 2. Control interno del componente. A. Monitores integrados. Los componentes exponen información interna, estado, uso de recursos, seguridad, rendimiento, etc., a través de interfaces accesibles. Esta información puede recogerse permanentemente o activarse temporalmente mediante instrumentación, por ejemplo, AOP o macros. Registro de eventos y observabilidad mejora la visibilidad del comportamiento interno y facilita el diagnóstico. Aunque puede incrementar el esfuerzo de prueba, repitiendo pruebas con monitorización activa/inactiva, mejora el análisis de fallos y la cobertura. En conclusión, mejorar la testabilidad desde la arquitectura facilita. Automatizar pruebas. Ejecutar pruebas más efectivas con menor esfuerzo. Detectar errores antes. Reutilizar entradas/salidas en regresiones. Y adaptar componentes a diferentes entornos de prueba sin afectarlos funcionalmente. Integrar estas tácticas desde las primeras fases de diseño promueve una arquitectura orientada a la calidad, especialmente en contextos de desarrollo ágil, integración continua o despliegue automatizado. Tácticas de usabilidad. La usabilidad se enfoca en la facilidad con la que un usuario puede realizar tareas deseadas y en el nivel de soporte que el sistema le ofrece durante esas tareas. Las tácticas de usabilidad se clasifican en dos grandes grupos. 1. Tácticas de tiempo de ejecución. Estas tácticas apoyan al usuario durante el uso activo del sistema, ya sea respondiendo a sus acciones, iniciativa del usuario, o anticipándose a sus necesidades, iniciativa del sistema, o bien combinando ambas. Iniciativa mixta. Iniciativa del usuario. El sistema debe estar preparado para responder a comandos emitidos por el usuario, como cancelar, deshacer, mostrar múltiples vistas, confirmar operaciones. El sistema debe gestionar la escucha constante de comandos, liberar recursos asociados a operaciones canceladas y notificar a otros componentes afectados. Iniciativa del sistema. El sistema toma decisiones basadas en modelos, para asistir al usuario de forma proactiva. Las tácticas clave son: mantener un modelo de la tarea, entiende el contexto de la actividad del usuario. Ejemplo, corregir mayúsculas al inicio de una oración.
Mantener un modelo del usuario, considera el conocimiento o preferencias del usuario. Ejemplo, ajustar la velocidad de desplazamiento para facilitar la lectura. Mantener un modelo del sistema, predice el comportamiento interno para informar al usuario. Ejemplo, mostrar progreso estimado de una tarea. Estos modelos permiten adaptar el sistema en tiempo real o durante iteraciones futuras, mejorando la experiencia de uso. 2. Tácticas en tiempo de diseño. Estas tácticas facilitan la modificabilidad de la interfaz de usuario, crucial por su naturaleza iterativa y cambiante en el ciclo de vida del software. Se centran en desacoplar la UI del resto de la lógica del sistema. Separar la interfaz de usuario del resto de la aplicación. Permite realizar cambios frecuentes en la UI sin impactar otras capas del sistema. Esta separación se logra mediante patrones arquitectónicos bien establecidos. Modelo vista controlador, MVC. Presentación abstracción control, PAC. CEIN. Arco barra diagonales linky. Esta estrategia asegura que los cambios en la presentación no afecten la lógica de negocio ni los modelos de datos, y que las actualizaciones puedan realizarse de forma localizada y controlada. En conclusión, las tácticas de usabilidad integran tanto estrategias de interacción en tiempo real como de diseño modular, asegurando sistemas centrados en el usuario, flexibles y con capacidad de adaptación continua. Una buena usabilidad no solo mejora la experiencia del usuario, sino también la eficiencia del desarrollo y mantenimiento de la aplicación. Hasta este punto, hemos sentado las bases para la creación de una arquitectura mediante la presentación de un amplio conjunto de conceptos y principios básicos, principalmente los aspectos empresariales de la arquitectura. Las vistas y estructuras arquitectónicas, los atributos de calidad y las tácticas de diseño. Ahora veremos los patrones arquitectónicos más comunes para diseñar arquitectura. Los patrones de arquitectura de software son los pilares que sustentan las estructuras tecnológicas más robustas. Son como las leyes invisibles que rigen el mundo del software, proporcionando soluciones probadas y eficientes a problemas recurrentes. Al dominar estos patrones, los arquitectos de software pueden construir sistemas robustos y flexibles que perduren en el tiempo. Martin Fowler. Un patrón arquitectónico es una solución general y reutilizable para un problema común en la arquitectura de software dentro de un contexto determinado. Los patrones arquitectónicos son similares a los patrones de diseño de software, pero tienen un alcance más amplio. Aunque un patrón arquitectónico es una imagen o plano aproximado de su sistema, no constituye la arquitectura real. Es un concepto que ayuda a comprender los elementos de la arquitectura de software. Puede haber innumerables elementos de arquitectura que implementan el mismo patrón. Por eso, los patrones se conocen como estrictamente descritos y de uso común. El éxito del sistema depende de la selección de la arquitectura de software. Los patrones de arquitectura de software son cruciales, ya que pueden resolver diversos problemas en diferentes dominios. Por ejemplo, en lugar de depender de un solo servidor, las solicitudes complejas de usuario pueden segmentarse fácilmente en fragmentos más pequeños y distribuirse entre varios servidores. Por otro lado, los protocolos de prueba pueden simplificarse dividiendo varios segmentos del software en lugar de probarlo todo de una vez. Los patrones se dividen en tres categorías dependiendo de su nivel. Patrones de arquitectura proveen un conjunto de subsistemas predefinidos que especifican sus responsabilidades e incluyen reglas y guías para organizar las relaciones entre ellos. Patrones de diseño describen una estructura de componentes que se comunican para resolver un problema general de diseño en un contexto particular. Son muy útiles para crear un diseño orientado a objetos reutilizable. Patrones de implementación especifican de forma detallada la implementación de un componente o subsistema que aplica para una plataforma o lenguaje en particular. Existe una delgada línea entre un patrón arquitectónico y un patrón de diseño, y la mayoría de la gente los confunde. Para simplificar, imaginemos que a tu equipo se le asigna la tarea de construir una casa y vivir en ella. Para comenzar la tarea, primero tendrían que planificarla antes de colocar ladrillos y cemento en un terreno vacío. Además, incluso después de planificar una casa, hay más para que valga la pena vivir en ella. Necesitarían servicios básicos como electrodomésticos, ropa de cama, artículos de aseo y mucho más. En esta analogía, el aspecto que debería tener la casa representa los patrones arquitectónicos, mientras que el diseño interior de la casa representa los patrones de diseño. En un sistema de software, la arquitectura se considera cuando se debe crear lógica empresarial, lógica de base de datos, UI, etc. Mientras que los patrones de diseño de software se utilizan al implementar la lógica empresarial o la lógica de base de datos. Comparando los patrones de arquitectura con los de diseño podemos decir que, en definición, los patrones de arquitectura son la organización estructural fundamental para sistemas de software. Mientras los patrones de diseño son la especificación que podría ayudar en la implementación de un software. Por rol, los patrones de arquitectura son la conversión de las características del software a una estructura de alto nivel. Mientras los patrones de diseño son la descripción de todas las unidades del sistema de software para soportar la codificación. Ejemplos de patrones de arquitectura son microservicios, serverless y basado en eventos. Ejemplos de tipos de patrones de diseño son creacional, estructural y de comportamiento. Según su nivel, los patrones de arquitectura son una herramienta de gran nivel que se ocupa de los componentes a gran escala, las propiedades globales y el mecanismo del sistema. Mientras los patrones de diseño son una herramienta de pequeño nivel que se ocupa de los esquemas para refinar y construir subsistemas más pequeños, estructura y comportamiento de las entidades y sus relaciones. Según el problema abordado, los patrones de arquitectura tienen funcionalidad distribuida, particionamiento, protocolos, interfaces, escalabilidad, fiabilidad y temas seguridad ajustados a cada sistema. Mientras los patrones de diseño tratan los problemas en la construcción de software.
Estos son algunos de los patrones de arquitectura comúnmente utilizados en industria y sobre los cuales están construidos la gran mayoría de los proyectos actuales. En resumen, un estilo arquitectónico es el diseño de la aplicación en su nivel más alto de abstracción. Un patrón arquitectónico es una forma de implementar un estilo arquitectónico. Un patrón de diseño es una forma de resolver un problema localizado. Además, un patrón puede utilizarse tanto como patrón arquitectónico como patrón de diseño, dependiendo del alcance en el que lo utilicemos en un proyecto específico. Espero que esta presentación les haya sido útil, pero si aún tienen preguntas, por favor, dejen un comentario y se les responderá lo antes posible. Muchas gracias a todos.